Revelado el destino sagrado de Batsabé, ¿qué milagro divino ocurrió tras la muerte de su hijo? En el tercer año de Joacim, en el esplendor del reinado de David, la ciudad de Jerusalén brillaba como una joya en medio del desierto. Las calles estaban llenas de la música de las festividades, y la opulencia del palacio resonaba con ecos de poder y gloria. Pero dentro de sus muros, Batsabé, la hermosa esposa de Urías elitita, luchaba en silencio contra un tormento que nadie conocería. Su belleza era inigualable, un regalo que la abrumaba, pues a pesar de los lujos que la rodeaban, una sombra se cernía sobre su alma. Mientras Urías luchaba en las fronteras del reino, defendiendo la gloria de su rey, Batsabé se encontraba atrapada en un torbellino de inseguridades y deseos no pronosticados. Un día, en un momento de soledad, el rey David, impulsado por un arrebato de deseo, la llamó a su palacio, dejando a Batsabé frente a un dilema desgarrador. La atracción que pulsaba entre ellos era como un fuego que consumía todo a su paso, y en un encuentro furtivo, el pacto del matrimonio se hizo añicos. Ella sabía que había cruzado una línea, pero la pasión la cegaba, dejando en su corazón una semilla de culpa. Días después, mientras se dirigía al río para purificarse, las aguas parecían pesar con su angustia. Cada paso era un recordatorio del secreto que llevaba en su vientre, mientras su corazón se rompía al pensar en Urías, ajeno a la traición que había golpeado su hogar. ¿Cómo podría encajar esto en tu plan, oh Yahvé?, clamó en su interior. La angustia se transformó en horror cuando la noticia de su estado llegó a sus oídos, su vida comenzaba a desmoronarse. La atmósfera en Jerusalén se tornó sombría. Batsabé vigilaba a Urías regresar victorioso, su corazón apesadumbrado ante la valentía y lealtad de su esposo, mientras en su pecho crecía un abismo de desesperación. Intentó justificar la situación, pero el peso de su secreto la ahogaba cada día más. Fue entonces cuando, en un giro trágico, David, al enterarse de la condición de Urías, le envió a la batalla con instrucciones que lo llevarían a una muerte segura. El eco de su voz resonaba en su mente: ¿qué he hecho? Cuando el pequeño hijo nació, el luto cubrió su alma, portando el nombre del juicio. En sus horas de oscuridad, Batsabé elevó plegarias a Yahvé, deseando la redención para el niño que, sin saberlo, era un símbolo de su propio fracaso. La salud del pequeño era precaria, y su llanto llenaba el aire como un lamento ahogado. En sus noches de tormento, clamaba por un milagro que podía cambiar su destino. El tiempo transcurrió, y el niño sucumbió a la enfermedad. Cubierta de luto, la desolación se adhirió a Batsabé como un manto pesado. El profeta Natán, al ser enviado por Dios, se presentó ante David, llevando el mensaje devastador: no será este hijo quien heredará el reino. Batsabé, en la soledad de su pena, sintió el peso de la verdad, anhelando fervientemente un futuro redentor. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. Mientras la tristeza llenaba cada rincón de su ser, el plan de Dios comenzaba a desenrollarse en medio de su dolor, aún sin que ella lo supiera. La historia de Batsabé, marcada por la tragedia, aún guardaba el germen de redención y futuras promesas, pues el tiempo revelaría que tras la oscuridad, Dios traería un legado inimaginable, el cual daría nacimiento a Salomón, el rey que traería sabiduría y construiría el templo de Yahvé en Jerusalén. ¿Cómo favorecería Dios a Batsabé en medio de su luto? Las páginas de la Escritura aún aguardaban en la sombra el misterioso desenlace que únicamente él podía orquestar. Su corazón estaba desgarrado, y la luz de su esperanza se había apagado. Batsabé, todavía sumida en la tristeza, se encontraba en la soledad de su alcoba, rodeada de murmullo de lamentos que parecían provenir de cada rincón del palacio. A pesar de la pérdida, había en su pecho una llama de vida que aún no se extinguía. Así como las semillas se siembran en la tierra oscura, su espíritu clamaba que el dolor daría paso a un renacer. Ella miraba a través de la ventana, donde el sol comenzaba a descender en el horizonte, y las sombras se alargaban por las calles de Jerusalén. ¿Qué será de mi vida ahora, oh Señor?, susurró Batsabé.
Su alma doliente sabía que la fidelidad del Eterno jamás fallaría, pero su propio camino se sentía plagado de tropiezos. Resolvió que quizás la redención pudiera encontrarse en el refugio de la oración. Con fervor, comenzó a buscar la presencia de Dios, abrumada por la pena, y se postró en el suelo de su habitación. Oh Dios de mis antepasados, mira mi clamor. Soy una mujer quebrantada, y el peso de mi pecado me abruma. Clamo por tu misericordia, gemía, desbordando su espíritu en cada plegaria. En su desesperación, la voz de Natán resonaba en su mente, un eco de un juicio que no podía ignorar. ¿Pero había lugar para el perdón en el corazón de Dios? Mientras se aferraba a la esperanza, la respuesta se encontró en el susurro del viento. La comunión con el Altísimo comenzó a llenar los rincones de su alma y a encender una fe que ella no sabía poseer. Un nuevo día amaneció, y los ecos de la revelación comenzaron a moverse a través de Jerusalén. Natán había regresado al palacio para informar a David sobre la ira de Dios. Aún así, en los vínculos de su angustia, Batsabé sentía que algo se movía en lo profundo de su ser. ¿Podrá Yahvé transformar mi dolor en propósito?, se preguntó con ansiedad. Y en ese preciso instante, las puertas del cielo parecieron abrirse, y una voz resonó en su corazón: Batsabé, en tu tristeza hay propósito. En tu quebranto, yo traeré fortaleza. No has sido olvidada. Llorando, se aferró a la promesa, a la posibilidad de que su dolor podría tener significados poco entendidos. David, aún desgarrado por la pérdida de su hijo, sentía que su propia vida había sido manchada por el pecado. Sin embargo, en su tormento, halló su camino de regreso a la presencia de Dios. He pecado contra ti, oh Yahvé, confesó con ardor. En ese momento de honestidad y arrepentimiento, el cielo también comenzó a responder. Los días pasaron, y un nuevo hijo llegó a este mundo, encarnando no solo la redención de una madre, sino la de un rey que, en su fragilidad, había encontrado una nueva luz. Batsabé sostuvo al niño en sus brazos, su mirada reflejaba amor, pero también una comprensión profunda del sacrificio. El reinado de David y la historia de Jerusalén no serían contados por su pecado, sino por la gracia divina que surge en medio de la desesperación. ¿Qué me depara el futuro, Yahvé?, preguntó una vez más, con el niño en sus brazos, sin saber que el futuro podría estar repleto de gloria. Así, se preparaba una comisión mucho mayor que el juicio del pasado, un nuevo legado de luz y esperanza, un rey cuya sabiduría elevaría la tierra. Mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, Batsabé intuía que el plan soberano de Dios se estaba formando, tan inquebrantable como la roca. Pero, ¿qué revelaciones aún aguardarían en el horizonte? El futuro prometía anejar la travesía de su dolor, y que en medio de su tristeza, había un camino hacia la gloria que solo el Eterno podría conducir. La historia de Batsabé, enredada en la tela del amor, la traición y la restauración, continuaba desenvolviéndose con los hilos de la providencia divina. ¿Qué milagro sorprendía en la sombra de su incertidumbre? La supervivencia de su niño, el futuro rey, prometía un amanecer que cambiaría no solo su vida, sino la de todo un pueblo, el pueblo del pacto de Dios. Mientras el niño en brazos de Batsabé brillaba con la luz de un nuevo amanecer, en el corazón de Jerusalén, la inquietud envolvía las almas de todos sus habitantes. El ruido de la ciudad resonaba con murmullos, y las nubes del cielo reflejaban un aire cargado de expectativa. Algo se fraguaba en el ambiente, una atmósfera palpable de movimientos divinos. Batsabé, todavía sumida en sus pensamientos y en la fragilidad que le había traído el luto, miraba con fervor a su pequeño recién nacido. Tu nombre será Salomón, dijo en un susurro, reconociendo el don que el Eterno le había otorgado. Su corazón se llenaba de amor y gratitud, pero también temía lo que una vida tan significativa podría acarrear. ¿Qué destino le espera, oh Dios?, rogó, sintiendo la carga de ser su madre. En el palacio, David no podía escapar de la sombra del pasado. Una vez más, la angustia lo envolvió, pero su espíritu había sido solo ligeramente tocado por la esperanza. ¿Puedo caminar en rectitud a través de las sendas de lo que he hecho?, murmuró, contemplando el rostro tierno de su hijo. El rey sabía que la redención era posible, mas nunca había imaginado que la gracia vendría a través de un niño. No muy lejos, Natán, el profeta de Yahvé, sintió una preocupación profunda. El Señor no se olvida de sus promesas, se decía para sí mismo, mientras buscaba en su corazón lo que debía revelar al rey. Aquella mañana, la voz del Altísimo susurró en su oído, y Natán, con valor divino,
se dirigió hacia el palacio. La voluntad de Dios se manifestará, incluso en medio de los tributos del dolor, reflexionó con fe, sintiendo que en su andar hacia David debía llevar la luz de la gloria que el Eterno había conferido a la familia real. Al llegar a la presencia de David, Natán sintió el peso de la responsabilidad. Rey David pronunció, con un tono reverente, el Señor ha hablado. Tu hijo, quien ha llegado a ti en medio de la tristeza, será llamado y conocido por la paz que traerá. Él edificará un templo para mi nombre, un lugar donde yo habitaré entre mi pueblo. La declaración resonó en la sala, como un eco de esperanza que atravesaba el desánimo. David, con lágrimas en los ojos, cayó de rodillas. «Es posible que después de todo mi pecado, Dios me dé tal legado», exclamó, profundamente movido. Su corazón fue llenado de un temor reverente al darse cuenta de que la misericordia del Altísimo había pasado por alto su desobediencia para establecer un pacto nuevo. Mientras tanto, Batsabé escuchó las noticias que se esparcían por el reino y una mezcla de miedo y asombro la invadió. ¿Podrá esto ser verdad? ¿Será mi hijo el elegido para llevar la presencia de Dios entre nosotros?, se cuestionó. En su incertidumbre, sus oraciones resonaban más intensamente que nunca. Oh Señor, si en este niño hay un propósito, entonces ven, muéstrame tu camino. Las noches caían, y en cada ciclo lunar, el niño Salomón crecía, fortalecido por el amor que lo rodeaba y la promesa que lo iba consumiendo. Y así, la atmósfera de Jerusalén se cargó de expectativa, y los corazones del pueblo comenzaron a palpitar al ritmo de una esperanza renovada. Sin embargo, mientras los días pasaban, una sombra comenzó a hacerse presente en el horizonte. Pronto, Batsabé y David tendrían que enfrentarse a una pregunta crucial: ¿qué sacrificios tendrán que hacer para mantener la bendición del Altísimo sobre su hogar? La posición del rey, su autoridad y la integridad de su reino pendían de un hilo, y el destino de Salomón se convertiría en parte de un tejido aún más grande, uno que solo Dios podría revelar. Y así, el eco en el palacio resonaba: la historia de Israel cambiará, pero ¿a qué costo? ¿Qué revelaciones aguardaban a su familia en el contexto del pacto eterno de Dios? La senda hacia la redención estaba siendo marcada, y el futuro, cargado de promesas y pruebas que el Eterno había preparado, comenzaba a despuntar al amanecer de un nuevo tiempo. A medida que los días se convertían en semanas, la paz que David había anhelado desde la llegada de Salomón parecía deslizarse entre sus dedos. La vida en Jerusalén continuaba, pero las sombras de su pasado comenzaron a proyectarse sobre el futuro de su familia. Una noche, mientras las estrellas brillaban intensamente sobre el monte Sión, el rey se encontraba inmerso en la oración. «Señor de los ejércitos», clamó, «¿por qué la tristeza aún se cierne sobre mi alma? ¿Por qué debo cargar con el peso de mis transgresiones, aún con la alegría que trae este niño?» La vulnerabilidad de su corazón resonaba con el eco de antiguas batallas, mientras el eco de su pecado parecía revertirse contra él. En el palacio, Batsabé también soportaba el peso de un temor persistente. Atrapada por la incertidumbre, iluminaba las noches del pequeño Salomón con historias de su abuelo, rey David, y de las promesas del Señor. Ciertamente, pensó, la paz que el profeta Natán previó florecerá en él. Pero en su interior, una voz le susurraba dudas, recordándole lo que había perdido antes y lo que aún podría ser arrebatado. Una mañana, mientras el niño jugaba a los pies de su madre, una inquietante noticia llegó al palacio. El ejército extranjero había comenzado a reunir sus fuerzas en los límites de Israel, y se hablaba de un levantamiento. La tensión crecía entre los líderes de la nación, y se auguraban días oscuros. La paz prometida a través de Salomón parecía lejana, y más que nunca, la confianza en el propósito de Dios necesitaba ser reafirmada. Fue entonces que Natán, lleno de fervor, sintió la urgencia en su espíritu de volver a David. «El reinado de tu hijo debe ser forjado con fe y no con miedo», reflexionó. Esa mañana, su visita al palacio estuvo marcada por un sentido imperioso de cumplimiento. Al llegar, encontró a David mirando al horizonte, reflexionando sobre la guerra y el futuro de su reino. «Rey David», comenzó Natán, «el Señor ha traído ante mí una revelación. Con este niño, él aún tiene un propósito. Su vida no es solo para darte esperanza, sino para ser un faro de luz en este tiempo de oscuridad». La mirada de David se enderezó. «¿Qué has visto, profeta?», preguntó con una mezcla de ansiedad y anhelo en su voz. Natán se detuvo por un momento, buscando el significado en sus visiones. «Así dice el Señor, a pesar de la tormenta, se levantará un rey que llenará el pueblo de sabiduría y que, a través de su reinado, vivirá el verdadero corazón del pacto».
La destrucción no prevalecerá y tus enemigos serán doblegados. Este niño, Salomón, no solo traerá paz, sino también una gloria que trascenderá generaciones. Él será un reflejo de mi gracia. David sintió una ola de alivio y el llanto salió de su pecho. Si así lo dice el Señor, entonces mi confianza en Él es renovada. Pero, ¿cómo puedo ser un rey digno de tal llamado? Los ojos de Natán brillaron. Rey David, es en tu disposición a humillarte y buscar a Dios donde está la respuesta. El sacrificio de un corazón sincero es lo que sostiene la bendición sobre tu hogar. Con el propósito de Dios iluminando su camino, la familia real se preparaba para lo que estaba por venir. Y, mientras sus corazones palpitaban en unidad, el tiempo de prueba se aproximaba, asegurando que cada prueba sería también un testimonio de la gracia y el amor del Altísimo. Una pregunta quedó en el aire mientras los días avanzaban: ¿qué sacrificio se requerirá para edificar una nueva era de paz y glorificar al Señor a través de su elegido? El futuro del reino pendía de sus decisiones, y el designio eterno del Eterno comenzaba a desenredarse ante ellos. En Jerusalén, un ciclo más se estaba completando en la historia sagrada del pueblo elegido, mientras el eco de la promesa flotaba en el aire: yo estaré con ustedes, aunque atraviesen valles de sombras, pues en mí encontrarán su redención. Cuando la luz del alba rompió el silencio de la noche, el palacio de Jerusalén se llenó del murmullo de los sirvientes y del canto de las aves. Entre ellos, Batsabé se despertó con un peso en el corazón. Las visiones de su hijo, Salomón, en su gloria, se cruzaban con recuerdos de dolor y pérdida que amenazaban su paz interior. El llanto de su hijo anterior, el niño cuya vida se extinguió antes de ver la luz del día, resonaba en su mente como un eco distante, pero presente. El día estaba marcado por la incertidumbre, y Batsabé sintió que el cielo estaba cargado con un significado aún no revelado. Aquellos días de espera la mantenían alerta, con la esperanza de que el propósito divino se manifestara en su hogar. Mientras se preparaba, un súbito temor la invadió. ¿Qué si el destino de Salomón también se ve amenazado?, pensó, imaginando en su mente lo que podría suceder si el rey David no encontrara consuelo y fortaleza. Sin embargo, el pequeño Salomón parecía ser un faro de luz, con su risa inocente iluminando cada rincón del palacio. Batsabé lo miraba, recordando las palabras de Natán sobre el futuro glorioso que lo aguardaba. Tú eres un regalo del cielo, murmuró mientras acariciaba su cabello. Pero, Señor, ¿cuál es tu plan? Esa mañana, mientras los mensajes de guerra y desasosiego alcanzaban los oídos de David, Batsabé sintió un impulso divino que la impulsó a buscar al rey. A medida que se acercaba, podía escuchar la voz de David discutiendo con los líderes de su ejército, su tono grave reflejando la angustia por la cercanía de sus enemigos. Era un momento de gran tensión, y Batsabé sabía que su intervención era necesaria. Rey David, dijo con firmeza al entrar en la sala. Todos se volvieron hacia ella con sorpresa. Permíteme hablar. Las miradas de preocupación se congelaron, pero David asintió, oyendo la voz de su esposa en un momento tan crítico. La angustia que te rodea es real, y el miedo busca desestabilizarnos. Pero he visto la fidelidad de Dios en nuestra vida. Recuerda las palabras de Natán sobre el futuro de Salomón, y cómo el Señor lleva consigo un plan que trasciende el caos que nos rodea. David sintió una chispa de renovada esperanza al escuchar su voz. Tienes razón, Batsabé. A veces, la agonía del presente nubla nuestra visión del futuro glorioso que Dios ha prometido. Pero ¿cómo podemos aferrarnos a la fe en tiempos de tan gran prueba? Ella lo miró profundamente a los ojos, sintiendo la urgencia de revelar todo lo que había guardado en su corazón. La muerte de nuestro primer hijo fue un golpe de dolor, pero no fue en vano. En cada tristeza, el Señor ha sembrado la semilla de esperanza. Y este niño, Salomón, no solo es una continuación de nuestra línea real, sino un instrumento divino. La sala quedó en silencio, el eco de su verdad resonando entre ellos. Así es, reconoció David con el peso del recopilar sus pensamientos. El sacrificio es parte del camino hacia la gloria. Tal vez, en nuestra dolorosa historia, el Eterno ha estado preparando el terreno para la redención de todo Israel. Batsabé sintió que el espíritu de profecía llenaba su ser. Rey David, si nuestro sacrificio puede ser el catalizador para cumplir la promesa divina, entonces que así sea. La gloria de Dios surgirá de entre nuestras sombras, y a través de Salomón, se derramarán bendiciones infinitas. La turbulencia fuera del palacio parecía apaciguarse momentáneamente ante la fe unida de los dos.
Así, un nuevo giro en su historia comenzaba a tomar forma, el futuro estaba siendo tejido con hilos de añoranza, esperanza y la promesa del Altísimo. Mientras aquellos momentos sagrados se desarrollaban en la sala real, un susurro en sus corazones dejaba entrever una verdad aún más misteriosa: ¿qué nuevo sacrificio requerirá Dios para abrir las puertas de la gloria? ¿Qué pruebas deben atravesarse para que aquellos que son llamados reciban finalmente el legado de paz? Las preguntas flotaban en el aire, mientras el futuro del pueblo de Dios se sostenía en un hilo de espera sagrada, esperando la revelación de su perfecto plan. Mientras la luz del día fulguraba a través de las ventanas del palacio, la calma momentánea era interrumpida por el sonido de pasos apresurados y susurros nerviosos en los pasillos. La amenaza sobre Jerusalén no había desaparecido, más bien, se había intensificado. Los informes de los enemigos de David, los filisteos, llegaban con un peso desolador, propiciando un ambiente tenso que vibraba con la búsqueda de dirección divina. David se volvió hacia Batsabé, cuyas palabras reverberaban en su alma. El sacrificio es parte del camino hacia la gloria, recordó. ¿Sería la muerte de su primer hijo una sombra necesaria en el camino hacia un tiempo de luz? Batsabé, aún sintiendo el espíritu de profecía cobrar vida en ella, tomó la mano de su esposo con resolución. Debemos dirigirnos a Dios, buscar su voluntad con fervor. La unión de nuestros corazones en oración puede cambiar la cursa de nuestra historia. David, sintiendo el peso del sacerdocio de liderazgo, asintió con un profundo sentido de responsabilidad. Juntos, se retiraron a un lugar apartado en los jardines reales, donde el murmullo de la naturaleza podía acompañar su súplica. Con la mirada al cielo, David comenzó a clamar al Eterno. Señor Dios, escucha nuestra súplica, no hemos olvidado tus promesas. Has declarado que mi linaje durará y que mi hijo Salomón será rey. Te pedimos, Dios de Israel, fortaleza en la tormenta, fortaleza para enfrentar lo que está por venir. Nos presentamos ante ti con corazones contritos, conscientes de nuestra debilidad. Batsabé, unida en espíritu a su rey, elevó su voz a las alturas. Dios de misericordia, del dolor hemos aprendido, y del sufrimiento hemos crecido. Creemos que hay redención en medio de la angustia y que, a través de Salomón, tú desplegarás tu gloria. Ayúdanos a ser instrumentos de tu paz, a guiarnos en este tiempo turbulento. Al término de su oración, una nube de solemnidad envolvió el jardín. La presencia de Dios parecía palpable, como si los ángeles se agazaparan a escuchar sus anhelos. Un viento suave corrió entre las enramadas, trayendo consigo un susurro que solo sus corazones podían discernir: no temáis, porque yo estoy con vosotros, afianzad en la fe, y veréis las maravillas de mi mano. Con renovada confianza, David y Batsabé se levantaron. Sin embargo, un nuevo desafío aún al acecho: la rebelión de Adonías, el hijo de David, quien ambicionaba el trono que le pertenecía a Salomón. Se escuchaban rumores, susurros de conspiración que comenzaban a extenderse como sombra sobre el palacio real, amenazando con oscurecer el futuro prometido de Salomón. Con este descubrimiento, Batsabé sintió una presión creciente, una especie de alerta divina. Debemos actuar, David. Si el tiempo de tu promesa es inminente, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Adonías debería saber que Dios ha escogido a nuestro hijo Salomón para gobernar. David, consciente del peligro que enfrentaban, comenzó a trazar un plan. Llamaremos a Natán el profeta, su voz es autoridad en Israel. Con su apoyo, podemos iniciar el proceso para que Salomón sea reconocido como rey, antes de que la conspiración se consuma. A medida que la oscuridad se cernía sobre el futuro, la certeza de la promesa divina brillaba como una estrella en la medianoche. Señor, que tu soberanía se manifieste, oró Batsabé una vez más, sintiendo el ardor del propósito en su interior. Mientras el día se desvanecía, el palacio se preparaba para un acto que cambiaría el rumbo de Israel. ¿Entrarían en la luz prometida o quedarían atrapados en las garras de la traición? El destino de Salomón y la redención de Israel estaban en juego, con el misterio de la voluntad divina aún aguardando su revelación final. El silencio del cielo parecía contener la respiración, esperando que se desenmascarara el plan soberano de Dios. Mientras los últimos rayos del sol se retiraban tras las colinas circundantes, la noche abrazaba al palacio de David con un velo de inquietud. En la penumbra, el murmullo de las sombras tomaba forma, y el aire se impregnaba de una mezcla de esperanza y temor. Un recorrido rápido por los corredores resonaba con los pasos de Batsabé, que se dirigía a la alcoba privada donde aguardaba Natán el profeta.
Los ecos de la inquietud que habían surgido de la rebelión de Adonías reverberaban en su corazón. Al llegar, Natán la recibió con mirada seria, entendiendo la gravedad del momento. «¿Cuál es la carga de tu corazón, mujer de David?», inquirió, notando la palidez que adornaba su rostro. Batsabé, con la voz entrecortada, respondió: «La sombra de la conspiración de Adonías se cierne sobre nosotros. Debemos actuar para asegurar el camino de nuestro hijo Salomón. El tiempo es escaso y la promesa de Dios debe cumplirse». Natán asentía, moviendo su cabeza en sincera comprensión. Luz y oscuridad se entrelazan en este tiempo decisivo. Debemos hablar con el rey David, recordarle la unción de Salomón para el trono. El profeta y Batsabé esperaron la llegada del rey. Mientras la ansiedad llenaba el aire, repetían en sus corazones las promesas del Eterno, afianzando su fe en la soberanía divina. José, uno de los sirvientes cercanos, irrumpió en la habitación. El rey David llega, se siente el peso de sus pensamientos. En ese momento, la puerta se abrió y David entró con rostro sombrío, sus ojos reflejaban preocupación por lo que podrían haber suscitado las acciones de su hijo. «¿Qué noticias traéis, los más cercanos a mi corazón?», preguntó, mientras su mirada buscaba en los rostros de Natán y Batsabé la respuesta que tanto anhelaba. Natán tomó un respiro profundo, consciente de la importancia de sus palabras. «Oh rey, el pueblo murmura sobre Adonías, tu hijo, quien se proclama rey en este instante. Pero el Eterno ha hablado, y ha escogido a Salomón para ser sucesor sobre Israel». El corazón de David luchó con la tormenta dentro de sí. Sin embargo, pudo ver en los ojos de Batsabé la luz de una esperanza ferviente. «Deberemos actuar ahora, en esta noche crucial», dijo David. «Que sean llevados a la fuente de Gión y ungido como rey». Las instrucciones fueron rápidas, y en cuestión de momentos una multitud se movilizó. El sonido de trompetas resonó mientras los heraldos proclamaban a Salomón como rey. La noticia voló rápida como el viento, envolviendo a Jerusalén en un eco de revuelo. La luz de la promesa resplandecía, atravesando las tinieblas que Adonías había tratado de sembrar. En el corazón del palacio, algo extraordinario estaba ocurriendo. Mientras Salomón recibía la unción, Batsabé, llena de fe, se abrazó a la verdad del plan divino. La misma voz que susurró en su corazón durante la oración ahora resonaba con más claridad: «Yo estoy contigo, mis promesas nunca fallan». Mientras los celebrantes vitoreaban, Adonías se enfrentó a la realidad de su fracaso. Incapaz de soportar la designación divinamente ordenada, su ambición se transformó en desesperación. De la esquina de la sala, un susurro en la multitud se oyó: «¿Qué sucederá ahora, cuando el destino ha sido sellado por el Dios de Israel?». La noche caía, y el aire se llenaba de alegorías sobre decisiones eternas. Salomón, ungido por el Espíritu, se acordó de la sabiduría con que votarían su futuro. La historia de Israel tomaba un giro a medida que las manos de Dios tejían su redención con un nuevo hilo de gloria. La oscuridad sobre Adonías no era sino otra señal de que la luz prometida para Salomón había llegado. Y así, con el nuevo número de los reyes en Israel, la historia se tornaba más intensa. ¿Qué otros misterios divinos aguardaban para ser revelados en el camino del rey Salomón? La pregunta flotaba aún en el aire, como una asignación para aquellos cuya fe persistiera, buscando la completa manifestación del plan soberano de Dios. Mientras el alba comenzaba a quebrantar la oscuridad, un nuevo día se alzaba sobre Jerusalén, llevando consigo la inevitable revelación de un destino marcado por la providencia divina. Las murallas de la ciudad aún resonaban con el estruendo de las celebraciones por la unción de Salomón, pero en el corazón de Batsabé, una inquietante preocupación empezaba a crecer, como los primeros brotes de un campo preparado para la cosecha. Al amanecer, rodeada por los ecos de coro y regocijo, Batsabé se encontraba sola en su alcoba, el rostro reflejando una mezcla de alegría y temor. Se sentó en su silla, recordando las promesas que el Altísimo había hecho a David y a ella misma, en momentos que parecían lejanos, pero que ardían con una verdad inquebrantable. «Oh, Dios eterno», susurró con fervor, «acudimos a ti, alrededor de mi casa, y apelo a tu piedad». Los patios del palacio estaban adornados, las flores en el jardín titilaban como pequeños fuegos en la luz del sol naciente. Sin embargo, la sombra del recuerdo del hijo que había perdido sobrepasaba cualquier celebración. Su mente volvió a aquel día fatídico, cuando un mensajero había llegado con la noticia desgarradora. Esa carga la seguía como un eco persistente en sus pensamientos. ¿Cómo podría disfrutar del júbilo de Salomón,
cuando el alma de su primogénito, aquel que cayó en la tragedia de su propio pecado, todavía clamaba por la redención. Fue en medio de aquella reflexión que Natán el profeta se acercó a su puerta, su rostro portaba un aire de solemnidad que sobrepasaba incluso su mirada encendida. Reina Batsabé, comenzó, con voz grave, he venido en busca de tus pensamientos y por el espíritu de revelación, he sido guiado para compartir lo que el Señor ha depositado en mi corazón. La presencia del profeta encendió en Batsabé una chispa de esperanza. Habla, Natán, pidió, sintiendo que cada palabra podría ser parte del plan que el Altísimo tejía para su vida. ¿Qué trae el Eterno en esta mañana? Él ha escuchado tus lágrimas y ha visto tu tristeza. Así como tu hijo enfermo fue llevado ante su presencia, Él tiene un propósito eterno contigo y con el futuro de Israel. En la muerte de tu hijo, la gracia de Dios ha sido establecida para generarte otro que cumplirá su papel en el linaje real. Batsabé contuvo el aliento. ¿Acaso el mismo Dios que me ha quitado un hijo no podría también concederme otro? La incredulidad la atravesó como una sombra. Natán, percibiendo su lucha, continuó, sí, el Señor ha hablado, yo restableceré lo que fue perdido. En tu tristeza, hay un anuncio de gozo, y de tu dolor, surgirán mayores bendiciones. He visto en el Espíritu el nacimiento de un nuevo futuro. No temas, pues el corazón de Dios es restaurador. Aquel mensaje divino resonó en el alma de Batsabé, y los ecos de la revelación vibraban dentro de ella. El rey Salomón, ungido esa misma noche, se convertiría en un rey lleno de sabiduría, y su legado sería uno de unión y paz. Sin embargo, el profeta añadió con un tono de advertencia que la llenó de respeto, pero este hijo, será un instrumento en las manos de Dios. La senda que él recorrerá estará marcada por el desafío, y el pueblo de Israel mirará hacia adelante, esperando en las promesas proféticas. ¿Y qué he de hacer ahora, Natán?, preguntó Batsabé, cuya fe empezaba a florecer en medio de la adversidad. Prepárate para la nueva vida. Sobre ti descansa una gran responsabilidad, y como madre de reyes, deberás buscar siempre el rostro del Eterno, confiando que sus planes son superiores a toda comprensión. Con sus palabras, Natán dio paso a una reverberante esperanza en el corazón de Batsabé. Era toda una invitación a renovar su fe. No solo por su hijo perdido, sino por el hijo que vendría. Mientras el brillo del nuevo día se derramaba sobre Jerusalén, la promesa de Dios sobre la familia real se intensificaba, dejando la puerta abierta a un nuevo capítulo en la historia de Israel. Y así, mientras la mujer que había atravesado tanto dolor comenzaba a vislumbrar un futuro restaurado, el viento susurró en la sombra, llevando consigo la pregunta de otros misterios divinos que aún quedarían por revelarse: ¿qué legado dejará el hijo de David en la historia de la redención humana? ¿Qué roles jugarán estas bendiciones en el cumplimiento del pacto eterno? La obra de Dios avanzaba, y su soberanía se manifestaba en los actos del presente, marcando la pauta para un glorioso futuro. Batsabé, reanimada por la promesa de Natán, observaba cómo el sol comenzaba a elevarse sobre los techos de Jerusalén, llenando de luz la ciudad elegida. Sus pensamientos danzaban entre la tristeza y la esperanza, y la angustia que antes la había atenazado comenzaba a desvanecerse como la niebla matutina. Mientras el bullicio de las celebraciones se intensificaba, una voz interna la instaba a una mayor introspección. ¿Qué es este propósito divino que se avecina?, se preguntaba, su corazón lleno de temor reverente. Recordó las circunstancias que rodearon la concepción de su primer hijo, cuán rápidamente había cambiado su mundo y el precio que había pagado por sus decisiones. Oh Eterno, que mi alma no repita errores pasados, imploró en un susurro, sintiendo una presión en su pecho, como si el mismo cielo estuviera observando sus movimientos con atención. En esos momentos de reflexión, un anciano de hábitos humildes, uno de los guardias del rey, se presentó ante la puerta de su habitación. Reina, el rey David ha solicitado su presencia. El tiempo de la celebración ha de pasar, y los asuntos del reino requieren la voz de la sabiduría. La voz del anciano trajo consigo un peso de autoridad, y Batsabé sintió que su papel se tornaba más crucial en este tiempo de transición. Con paso firme, siguió al anciano, aún meditando sobre la revelación de Natán. En el fondo de su ser, el eco de las palabras del profeta reverberaba: este hijo será un instrumento en las manos de Dios. Cuando llegó al salón del trono, la majestuosidad del entorno la hizo vacilar por un instante. El rey David, visiblemente más viejo, miraba a su alrededor con ojos que habían visto la gloria y la tristeza.
Su expresión, sin embargo, llevaba más que un simple aire contemplativo, había una compasión en su paso, como si su corazón estuviera en sintonía con la angustia de su esposa. Batsabé, comenzó David, con voz cargada de sabiduría y preocupación. Los cielos han hablado, y en estos días de alegría, también se cierne sobre nosotros una sombra de desafíos. La unción de Salomón como futuro rey no es solo un nuevo comienzo, sino también una prueba para todos nosotros. La historia de nuestra familia está entrelazada con el destino del pueblo. Con cada palabra del rey, Batsabé comprendía que la nueva vida que se gestaba en su interior no sería sencilla. Cada vez más se daba cuenta de que su papel como madre sería de gran peso en los planes divinos, un papel que podría influir no solo en Salomón, sino también en toda una nación. En tiempos de gloria, también encontraremos oposición, continuó David, pues el camino hacia el trono no será recto. Las divisiones y las luchas por el poder aún están presentes. Batsabé, sintiendo la gravedad de la situación, se adelantó. Mi rey, lo que el Altísimo ha dispuesto, ¿podrá ser resistido? ¿No ha prometido su fidelidad a nuestra línea? Sí, respondió David, pero nuestra traición y desobediencia también han despertado la ira del Eterno. Debemos estar vigilantes. La fe del pueblo será probada, y su confianza en Dios se enfrentará a la tentación. En ese momento, la revelación de Natán regresó a la mente de Batsabé. Había una advertencia implícita en sus palabras, un eco de lo que significaba ser parte del linaje del rey, un legado de gran responsabilidad y sacrificio. Mientras el diálogo entre ellos continuaba, el Espíritu de Dios envolvía la sala con un profundo sentido de propósito, pero también de inquietud. La historia de Israel estaba en juego, los destinos de generaciones venideras estaban a punto de ser escritos. Sin embargo, cuando la conversación llegó a su clímax, un mensajero irrumpió en el salón, su rostro pálido y serio. Disculpen, rey David. Hay noticias desde el norte. Absalón, tu hijo, ha levantado la mano contra la autoridad del reino. Un intenso silencio llenó la habitación, y las palabras del mensajero resonaron en los corazones de todos. La oscuridad se cernía sobre la familia de David, vislumbrando el inminente conflicto, lo que inevitablemente llevaría a la prueba de la fe tanto de Batsabé como de Salomón. ¿Qué papel jugaría Batsabé en estos días de oscuridad? ¿Cómo influiría su fe en la salvación de su familia y del pueblo de Israel? El corazón palpitante de Batsabé podía sentir el peso del destino, la sombra alargándose en la historia del pueblo elegido. Y mientras el eco de esa verdad reverberaba en su ser, una nueva pregunta emergía: ¿cuál será el precio de la redención que se aproxima? Con el viento cambiando de dirección, la profecía se tejía aún en el aire, revelando que el verdadero milagro no solo residía en un nuevo nacimiento, sino en la singular capacidad de Dios para transformar momentos de quebranto en gloriosas victorias. A medida que el albor del nuevo día teñía el cielo de tonos dorados, Batsabé permanecía en una profunda contemplación sobre las palabras de Natán y las recientes revelaciones. El fragor de los acontecimientos en el palacio presagiaba desafíos, y la inminente rebelión de Absalón comenzaba a cerrar su puño sobre la familia real. No podía quitar de su mente la dualidad de su situación, la celebración de la unción de Salomón contrastaba con la sombra amenazante que se cernía sobre su hogar. Su alma, desgastada por el luto y las decisiones pasadas, clamaba al Señor por dirección. ¿Qué debo hacer, Dios de Israel?, susurró al cielo, mientras un sentimiento de angustia y esperanza se entrelazaban en su corazón. Sabía que debía encontrar la fortaleza, no solo por ella misma, sino por el futuro de Salomón y el pueblo que dependería de su luz en tiempos oscuros. En la sala del trono, David luchaba por procesar la noticia de la insurrección. Absalón, el hijo que había amado y criado con tanto fervor, se volvía ahora un adversario. ¿Cómo podría haber llegado a esto?, se inquirió en voz baja. Fue entonces cuando Batsabé, decidida a actuar, se dirigió de nuevo hacia la sala del consejo, sintiendo que este era el momento de alzar su voz. Cuando entró, la mirada de David se iluminó por un instante, pero en cuanto recordó la gravedad de la situación, la preocupación se apoderó de su rostro. Las palabras del mensajero son terribles, dijo el rey. Mi hijo se ha rebelado abiertamente. ¿Qué esperanza queda para el reinado de Salomón? Mi rey, comenzó Batsabé con una determinación renovada, la esperanza no se encuentra en nuestras fuerzas, sino en la promesa de Dios. A él le pertenece el futuro de Israel. Él ha declarado que Salomón reinará, y suyo es el propósito de esta nación. Pero la traición de Absalón debe ser enfrentada.
su ambición es peligrosa, y podría arrastrar a muchos consigo, respondió David, la carga de su corazón palpable en su voz. Batsabé, apoderándose de la oportunidad, insistió, si el Eterno está con nosotros, no debemos temer. La fe deberá ser nuestro escudo y la oración nuestra espada. Permíteme hablar con Salomón y prepararlo para lo que vendrá. Necesitamos recordar al pueblo la fidelidad de Dios. Cuando David la miró, pudo percibir la chispa de fe en el corazón de su esposa. Tienes razón, Batsabé. Es momento de reforzar la unidad en nuestra casa. Cuando llamen a nuestro hijo, que lo haga con la seguridad de la promesa que Dios ha establecido. Poco después, Batsabé reunió a Salomón. Sentados en un rincón del palacio, el niño miró a su madre con curiosidad. «Madre, ¿por qué veo tanta preocupación en el aire?», preguntó, mientras sus pequeños ojos brillaban con inocencia. «Salomón, querido mío», comenzó Batsabé, «hay momentos en la vida en que debemos aferrarnos a la promesa, incluso cuando las sombras parecen amenazar. Dios te ha elegido para un propósito grandioso, y con este llamado vendrán pruebas y desafíos. Pero madre, ¿quién puede detener a Absalón? Él es fuerte y astuto», el niño respondió con una mezcla de incertidumbre y valentía. Él puede ser fuerte, pero la fuerza de Dios es mayor. Recuerda que, a pesar de nuestras luchas, la victoria pertenece a aquellos que confían en Él. Con cada paso en tu camino, recuérdalo, Salomón. La sabiduría que está en ti será tu luz, Batsabé aseguró, sellando sus palabras con un abrazo lleno de amor. La tarde avanzó y la tensión en Jerusalén era palpable, mientras los rumores de la traición se multiplicaban. Batsabé y David, junto a su hijo, comenzaban a formar una red de oración, un esfuerzo colectivo para elevar sus súplicas al Altísimo. El sacrificio de un corazón entregado puede mover las montañas, reflexionó David, con la certeza de que la oración uniría sus corazones en un solo grito: «Señor, no nos abandones». Mientras las noches transcurrían, Batsabé no pudo evitar sentir que algo divino se manifestaba en su interior. La historia que se tejía a su alrededor era mucho más que una simple lucha por un trono, era el cumplimiento del propósito que el Eterno había ordenado. La promesa de un rey sabio se gestaba en su hogar, pero también el llamado a la fe sería probado severamente. Las sombras seguían trazando su camino, y muy pronto, Absalón comenzaría su asedio. La pregunta pendía en el aire: ¿cómo fortalecerán su fe en un Dios que se manifestará a través del sacrificio? Batsabé sabía que la vida de Salomón no solo sería un regalo, sino un llamado a la comunidad de Israel a buscar la sabiduría y la paz en medio de tribulaciones. La historia de su familia no sería contada en la luz solamente, sino también a través de la oscura travesía hacia la luz. Y con esta revelación en su corazón, la certeza de que la gloria del Eterno se manifestaría en medio de la tribulación adquirió peso en su alma. Mientras se preparaban, el silencio de la noche se iba rompiendo con el sonido de pasos cada vez más cercanos. La llegada de Absalón fue inminente. ¿Qué decisiones tomarían David y Salomón en este tiempo inclemente? ¿Qué milagro sería necesario para que la luz triunfara sobre las sombras? La historia de la familia real se encontraba a un cruce. La sombra de Absalón podía parecer poderosa, pero la soberanía de Dios siempre sería mayor. El destino de Salomón y el futuro del reino estaban al borde de revelaciones todavía no conocidas, dejando la pregunta flotando en el aire: ¿qué precio pagará la familia de David por la redención de Israel?